A comienzos del siglo XX tuvo lugar en Rusia la Revolución de Octubre, que terminó con la tiranía zarista y marcó el inicio de la Unión Soviética. Esto provocó la aparición en Europa de movimientos anticomunistas y reaccionarios como el fascismo en Italia, liderado por Mussolini, el nacionalsocialismo de Hitler en Alemania y el franquismo con el dictador Franco en España, causando millones de muertos inocentes. El fascismo es la manada detrás de un líder. El historiador británico Eric Hobsbawm, sobre el ascenso de los movimientos de derecha europeos, como el nacionalsocialismo alemán, señala dos cuestiones fundamentales. En primer lugar, las consecuencias psicológicas de la Primera Guerra Mundial en la figura del soldado del frente de clase media y desempleado que no pudo convertirse en héroe, fue una narrativa utilizada por Hitler para movilizarles. Y segundo, subraya el temor a la Revolución Rusa y a la importancia del movimiento obrero, lo que era una amenaza para los intereses económicos de la derecha europea. El fascismo usurpa los símbolos nacionales. Igual que Hitler, Mussolini disfrutaba de un gran apoyo popular y aprovechó para instaurar un régimen totalitario donde él era el duce, el guía. El dictador quería recuperar la grandeza del Imperio Romano y expandirse por todo el Mediterráneo. Mussolini fue ejecutado por milicianos comunistas el 28 de abril de 1945. Por su parte, Hitler se suicidó en Berlín el 30 de abril de 1945. El fascismo es antidemocrático y violento. Donde se queman libros, se terminan quemando también personas. Frase del poeta Heinrich Heine, que recuerda el 10 de mayo de 1933. El caudillismo militarista predominante en el Perú desembocó naturalmente desde 1975 en la Operación Cóndor, terrorismo de Estado de corte fascista y anticomunista, coordinado por el imperialismo de los Estados Unidos y desarrollado en Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela. Después de la Segunda Guerra Mundial, aparece en Europa el neofascismo, representado actualmente por grupos de ultraderecha, que han accedido a diversas instancias de gobierno en varios países y que, con el partido español Vox, están colaborando activamente con el fujimorismo y la derecha más primitiva en la formación de un bloque neofascista en el Perú para construir una nueva colonia denominada Iberosfera. El grupo de extrema derecha, la Resistencia, ataca violentamente a las actividades populares y a los líderes progresistas. Mira la señora. Quiere venir a agredir a los niños. Está veniendo a agredir a una... Estamos en una feria con niños y acá la señora, miren. El fascismo es antidemocrático y violento. ¡Estación a Castillo! Mira. Mucho cuidado, por favor. Se están tumbando la pared. Hay piedras, palaminas que están volando. Cuerpos paramilitares para agredir al pueblo. Mari Carmen Alba, traicionando al Perú en España.
Mari Carmen Alba agrediendo a la diputada Isabel Cortés. El fascismo no respeta la democracia. Una de las caras visibles del neofascismo en el Perú. Solo con mano dura vamos a derrotar la delincuencia. Estamos hartos de los gobiernos débiles y blandengues como los últimos. No ha sido ni seguirá siendo fácil. Al igual que su padre, la sombra de la justicia la acorrala desde 2018. Se la señala por liderar, supuestamente, una organización delictiva dentro de su partido, que habría captado recursos de forma indebida. Por ello, acaba en prisión preventiva. Como su padre, fomenta cuerpos paramilitares ilegales. Los licenciados de las Fuerzas Armadas, a raíz de los acontecimientos ocurridos en Gabriel, nos ponemos de pie, apoyamos al 100%. ¡Vamos a escuchar la palabra! ¡Viva los licenciados de las Fuerzas Armadas! ¡Viva los comités de autodefensa! ¡Viva el Perú! Gracias. El neofascismo defiende a los ricos y ataca irracionalmente al comunismo. ¡Fuera, comunistas del Perú! ¡Fuera, comunistas del Perú! La congresista Patricia Chirinos insultando groseramente al presidente del Perú. De frente, mirándolo a los ojos y sin miedo al presidente Castillo. ¡Presidente Castillo! ¡Vete al carajo! Dicen que la patria es un fusil y una bandera. Mi patria son mis hermanos que están labrando la tierra. Mi patria son mis hermanos que están labrando la tierra. Mientras aquí nos enseñan cómo se mata en la guerra. Ay, que yo no tiro, que no, ay, que yo no tiro, que no. Ay, que yo no tiro contra mis hermanos. Ay, que yo tiraba que sí, ay, que yo tiraba que sí, contra los que ahogan al pueblo en sus manos. Nos preparan a la lucha en contra de los obreros. Un rayo me parta a mí si atacó a mi compañero. Los neofascistas y neonazis que hoy penetran América Latina están mejor organizados y son peligrosos, incluso más que los nazis que escaparon hacia América del Sur o los que envió la CIA para luchar contra el comunismo, apoyando dictaduras que protegían los intereses de sus transnacionales. Nuevas formas diferentes al fascismo de Franco, de Hitler o de Mussolini, por mencionar los clásicos, se desarrollan, se perfeccionan y se organizan. Un ejemplo claro es el español Vox, que sienta bases en la América hispanohablante y el Brasil. Otro grave aspecto es también que las izquierdas de todas las tendencias, con algunas excepciones, subestiman el peligro. No toman iniciativa alguna para una movilización antifascista. Para muchos, la extrema derecha no es más que un producto de la crisis y del desempleo, siendo solo estas las causas que hay que atacar, y no al fenómeno del fascismo en sí. Estos razonamientos, típicamente economicistas, han desarmado a la izquierda ante la ofensiva ideológica, racista, xenófoba
y nacionalista de la extrema derecha, dejando de lado la pelea que en este terreno debemos dar. Multiplicar eventos que denuncien este hecho urge, así como hacer de la consigna del no pasarán, la de la Guerra Civil Española, no solamente frases a repetirse mecánicamente, sino un llamado a la acción de todo el pueblo. Muchas gracias. El siguiente comentario es de Carlos Bernales. Él es periodista y caricaturista y es además un veterano luchador de la izquierda, miembro de la Cuarta Internacional y más conocido por todos nosotros como Cabe. Adelante, Cabe. Hola compañeras y compañeros. Resumiría lo esencial de la naturaleza del fascismo al cumplirse 100 años de la marcha de Mussolini a Roma el 31 de octubre de 1922 para asaltar el poder. El tema del fascismo en nuestro país se ha tocado de diferentes oportunidades. En los años 30, para caracterizar a Sánchez Cerro, y luego en los 70, ante Velasco Alvarado, definido así por las tendencias maoístas. Por lo general, el fascismo se ha definido por sus consecuencias, su carácter represivo, su autoritarismo violento, vertical y corporativista. Lamentablemente, estas características se han quedado a medias. Para el teórico marxista Ernest Mandel, el fascismo es consecuencia de las leyes inmanentes que rigen el modo de producción capitalista. En sus orígenes europeos, el fascismo es un producto del capitalismo monopólico e imperialista que recurre a la violencia guerrera para apropiarse de los mercados del mundo y para ello necesita un país disciplinado y militarizado. Marx señaló que al llegar a una etapa en el desarrollo de las fuerzas productivas, el modo de producción capitalista basado en la propiedad privada ya no empata con las relaciones de producción basadas en la explotación del trabajo. Allí surgen los conflictos sociales e internacionales que proyectan una sociedad y un régimen económico distinto al anterior. En este punto de confrontaciones sociales e internacionales, los capitalistas echan a mano todo lo que pueda salvarles el sistema para aplastar a los trabajadores, además de apropiarse de los mercados para un reducido grupo de capitalistas. El fascismo en Italia se apoyó en una clase media y sectores lumpenizados resentidos con la clase obrera que había conseguido doblegar a la burguesía con sus movilizaciones hasta arrancarle mejoras económicas y sociales. Aquellos se dispusieron a masacrar a los trabajadores para disputar las migajas que ofrece el sistema. Es en este ambiente, en Italia, que los partidarios de Mussolini encuentran su ubicación como fuerza de choque contra la clase obrera y consolidar su propia narrativa. Mariátegui enfatiza el aspecto ideológico. El fascismo, dice, es la plataforma, la tribuna y el carro de Mussolini, y centra su denuncia contra la clase media peculiarmente accesible a los más exaltados mitos patrióticos, distante y adversa de la clase proletaria socialista. No se trata de un fenómeno cerebral, sino irracional. Mussolini no ha sido un teórico ni un filósofo, sino un retórico. No le ha dictado al fascismo un verdadero programa, le ha dictado un plan de acción que desde el poder se impondrá por el terror. ¿Qué es el fascismo hoy? La historia no se repite. Ayer fue el temor a los obreros en ascenso lo que llevó a sectores pequeños burgueses a organizarse contra el proletariado. En la actualidad, debido al neoliberalismo, la clase obrera paralizada, pese a la amenaza del fascismo, que hoy busca el poder para saquear el Estado, objetivo principal de una burguesía lumpenizada que acude a planes mafiosos, gasteriles cercanos al narcotráfico, para hacerse del poder absoluto, contando con la pequeña burguesía y sectores lumpenes. Sucede en Estados Unidos, en Italia, como en Brasil y Perú. A diferencia de Hitler y Mussolini, quien decía que el Estado lo es todo, el neofascismo actual odia al Estado, pero depende de él para su acumulación de recursos. Para ello cuenta con el monopolio de los medios para imponer su narrativa y el monopolio de la violencia a través de su Estado y bandas como la Pestilencia. ¿Cómo enfrentar este neofascismo? Primero, con la movilización social, con consignas de transición que apunten contra el capitalismo, partiendo de las necesidades populares inmediatas, creando organismos de poder paralelo como asambleas populares, generando un debate masivo que confronte fascismo con socialismo. Se debe precisar bien su esencia corrupta, impedir por todos los medios que se hagan del control absoluto del Estado,
Urge para ello salir con imaginación e inteligencia a confrontar a los fachos, no tolerar el terruqueo, no permitirles que se organicen como bandas armadas, insistir con Mariátegui en conquistar la imaginación de las masas para el socialismo. Solo la revolución socialista borrará el fascismo de la faz de la tierra. Gracias. A continuación, Brisa Marina Hurtado de Mendoza, doctora en Ciencias Económicas por Estrasburgo, experta del Norwood Institute, fundadora de Nueva República. Pues muy buenas tardes. En el Perú se hace visible el neofascismo desde la época de Sánchez Cerro en 1931, pero actúa clandestinamente hasta la fecha. Yo pienso que el movimiento fascista no se identifica solo con las dictaduras. En la democracia fascista que hemos tenido durante estos años, se presenta, por ejemplo, en la década de Rodríguez, en 1955, comprado en 1960, donde se vetan los libros y se vetan las ideas, con Belaún de Terry en 1967, actúa Javier Alba Orlandini, que manda que va a quemar los libros en las plazas públicas. Por otra parte, si vemos a una cuestión más reciente, tenemos a Morales Bermúdez, que se une en la Operación Cóndor, encargada de desaparecer y capturar personas con calificadas de izquierda. El otro aspecto que tenemos es en la dictadura de Fujimori, que asesina, esteriliza y hace desaparecer personas e imágenes y forja paralelamente la imagen de terrorismo amalgamada con la de comunismo o socialismo. A la que se añade que expropia bienes de particulares, que destroza empresas y masas. En los gobiernos de Toledo, Humala y Kuczynski se pone en práctica la persecución por las ideas y a pesar de llamarse democracia, ¿no?, encarcelan a más de 140 personas en la Operación Olimpo, supuestamente por seguir el pensamiento de Guzmán, pues tienen las cadenas, la condena a los presos políticos en forma indefinida. Yo creo que tenemos que la política de segregación racial practicada en la época republicana constituye un vasto semillero del neofascismo. Las clases oprimidas por el color de la piel, por el idioma o culturas diferentes, explotadas y olvidadas durante décadas, buscan, como es lógico, situarse en un nivel social, político y económico superior. Se forman movimientos neoindianistas, entre los que podemos citar, por ejemplo, al etnocacerismo o a los tahuantinsuyanos, con predominio de la raza cobriza, ¿no? Por otra parte, yo señalaría que tenemos una izquierda anquilosada ideológicamente en el tiempo, sin norte ni doctrina, que no deslindó en su oportunidad, digamos, con las leyes de apología del terrorismo, no formó líderes ni identificó nuevas banderas de lucha para trazar los horizontes de cambio. Esto, aunque no creamos, contribuye de una forma bastante sólida al fortalecimiento del modelo neoliberal y, lógicamente, al surgimiento de grupos de poder económico que viven del Estado y que hoy convocan y financian a las diferentes corrientes fascistas. El neofascismo en el Perú vuelve con fuerza porque las élites de la cleptocracia eterna consideran que les pertenece presidir los poderes del Estado, que les ha sido arrebatado. Sienten que con un gobierno supuestamente de izquierda que proviene de las clases sociales que marginan, perdieron las condiciones legales que los benefician en sus ilícitos amparados por la Constitución vigente.
Recuerden entonces a este segmento de la población que se ha enrolado en el consumismo y que está dispuesta a ser parte de los que defienden el statu quo. Siguen a líderes como Fujimori, López Aliaga, Luna Vargas, Acuña, Flores, Nano, De Soto, etc., y los declarados héroes del Chavín de Huanca. Y salen a la palestra a coger un pedazo de lo que les pudieran dar. Así se crean los grupos, la resistencia en sus versiones más recalcitrantes, aunque la resistencia ya había actuado antes. Los combatientes, los insurgentes, la sociedad de patriotas del Perú, polarizan el país. No solo expresan pues la disconformidad y odio con el gobierno electo, simbolizan en sus actos, en sus banderas, el fascismo, a los falangistas, a los fascistas, y crean el retorno a la hispanidad. Los que pese a haber nacido en el Perú, haber hecho fortuna en el Perú, profitar de lo que tiene el Perú, no tienen sentido de identidad nacional, ni tampoco una identificación con la patria que es el Perú. Muchas gracias por haberme escuchado. Julio Roldán nació en el Perú, es sociólogo y doctor en filosofía por la Universidad de Bremen, Alemania. Es autor de numerosos trabajos de investigación de carácter histórico, político y filosófico, y desde 1993 vive en Alemania en condición de exiliado político. En esta oportunidad queremos hablar muy brevemente sobre el fenómeno del fascismo. El fascismo es un fenómeno internacional que tuvo su origen en Italia y se desarrolló especialmente en Europa. El fascismo tiene un marco, una concepción filosófica, una ideología, una política, una forma organizativa y un estilo de trabajar al interior de la población. Nosotros nos referiremos en esta oportunidad principalmente al fascismo en el plano ideológico. La característica fundamental del fascismo en cualquier parte del mundo, en este nivel, es que es anticomunista. Es decir, el comunismo es su enemigo fundamental. Y esto lo ha demostrado en todos los países donde han llegado al poder los fascistas o los países donde no han llegado al poder. Además de eso, recordemos que el fascismo en su versión falangista, en España concretamente, levantaron tres conceptos: el concepto de Dios, el concepto de patria y el concepto de familia. Y no es por casualidad que en los últimos tiempos, especialmente en Italia, la señora Meloni está repitiendo estos tres principios fundamentalmente. Es decir, nuevamente decimos, Dios, patria y familia. Y esto es lo que nosotros también escuchamos en las calles de Lima, especialmente a través de los seguidores del señor López Aliaga. El fascismo, como ya hemos dicho, tiene la característica, además de eso, de ser el nacionalista. Es decir, levantan las banderas de la patria como padre y la nación como madre. Es por eso que se escucha con mucha frecuencia decir a los seguidores de la señora Le Pen en Francia, Francia para los franceses. En Italia, la señora Meloni, Italia para los italianos. Y a la señora Biden en Alemania, Alemania para los alemanes. A continuación, cierra con broche de oro Beatriz Cortés Sánchez. Ella es abogada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, especialización en derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, con maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y miembro de Ragua Feminista.
Es decir, no solo se está dando en Europa o en Estados Unidos, sino que se está dando fuertemente en América Latina. Un ejemplo de ello es el bolsonarismo en Brasil, donde hace poco hemos visto cómo ha disputado duramente la propuesta de Lula da Silva. Si bien este proyecto ha sido derrotado de manera electoral, a nivel social y político viene acumulando. Por ejemplo, también en Perú pasa lo mismo, ¿no? A pesar de que Keiko Fujimori es derrotada electoralmente, social y políticamente pueden seguir acumulando. Por ejemplo, ahora los sectores de ultraderecha, que no solo están representados por el fujimorismo, sino que también son se expresan a través de Avanza País o Renovación Popular, lideran en el Congreso. Entonces están presentes, ¿no? Uno de los temas que también es importante señalar es de que la ultraderecha, si bien emerge en los últimos años como más fuerza, siempre ha estado presente, por así decirlo, gobernando junto a la derecha liberal, ¿no? Emerge con más fuerza, mostrándose como una alternativa a la derecha liberal, como una alternativa a la crisis económica que se agudiza, la crisis económica que ya vivíamos en el neoliberalismo y que se agudiza con la pandemia. Es preocupante porque se muestra como una alternativa incluso antisistema, ¿no? Que busca dar solución a la crisis del modelo capitalista neoliberal y del Estado neoliberal, que por cierto hay que señalarlo, es un Estado y un modelo económico que ha generado gran exclusión, explotación y sufrimiento, ¿no? Entonces, lo que trata de hacer los proyectos de ultraderecha es canalizar el malestar, no para dar solución a la crisis, sino para restituir el modelo capitalista, para fortalecerlo de una forma más violenta, ¿no? Eso es algo que hay que señalar. Creo que una de sus características también es que va de la mano con propuestas fundamentalistas. Aquí en Perú lo vemos, por ejemplo, con Mis hijos no te metas, que ahora tienen congresistas orgánicos a estos movimientos reaccionarios en el Congreso, y que su objetivo es justamente atacar a los sectores más vulnerables de la clase trabajadora. Por ejemplo, los derechos de las mujeres, las madres y los niñeces, ¿no? Están impulsando proyectos de ley, ya eliminaron la educación sexual integral de la currícula, están archivando proyectos para despenalizar el aborto en casos de violación, tienen iniciativas legislativas para eliminar el aborto, por ejemplo, en los casos terapéuticos, que es lo mínimo que tenemos en Perú y no hemos podido avanzar más. Pero también atacan a otros sectores, y es importante decirlo, están atacando los derechos sindicales, laborales, están atacando los derechos de las comunidades campesinas y los pueblos indígenas, ¿no? Entonces es peligroso porque se quiere mostrar como una alternativa y puede terminar canalizando incluso las expectativas de la clase trabajadora, ¿no? Entonces creo que en estos momentos como izquierda tenemos que buscar estrategias eficaces para combatirlo, y esto no pasa por seguir planteando pequeñas reformas o parches al sistema neoliberal, sino cambios de fondo, cambios que cuestionen profundamente el neoliberalismo, el capitalismo, el sistema y el Estado neoliberal, ¿no? Y estas instituciones que nos han traído tanta precarización, ¿no? Yo confío en que se pueda construir una izquierda feminista, ecologista, plurinacional, y como decía Rosa Luxemburgo, solo tenemos dos alternativas, ¿no? Que es socialismo o barbarie. Queridos amigos, ha llegado el momento de cerrar nuestro evento de hoy. Al terminar la Segunda Guerra Mundial en 1945, dejando un saldo de aproximadamente 60 millones de personas muertas, nadie hubiese podido imaginar que aquel derrotado fascismo pudiese resurgir algún día nuevamente de sus cenizas. Sin embargo, con el avance del liberalismo desde los años 80, somos testigos en este siglo XXI del surgimiento y alarmante fortalecimiento de movimientos neofascistas que están ocupando espacios políticos y accediendo a instancias de gobierno en diversos países del mundo, como en los Estados Unidos, en casi toda Europa y en América Latina. Con su anticomunismo visceral
y su retrógrado discurso de Dios, patria y familia se oponen violentamente a los movimientos sociales y populares, sin dudar en crear formaciones paramilitares para atacar a los líderes y manifestaciones de izquierda. Mucho peor, y esto es algo que deberíamos tener todos muy en cuenta, es que todos estos movimientos y partidos neofascistas actúan coordinadamente con el objeto de crear una internacional neofascista. El partido neofascista español, Vox, está no solo coordinando permanentemente acciones con Fuerza Popular y Renovación Popular en el Perú, sino que además está ofreciendo a través de su fundación Disenso permanentemente cursos de formación política a los jóvenes reaccionarios de América Latina para construir la futura clase dirigente ultraderechista del continente al cual ellos denominan ya la iberosfera. Por ello, nuestro Grupo por el Socialismo, GPS, considera urgente que más allá de la coyuntura política que muchas veces nos ocupa con lo urgente y nos impide ver lo importante, observemos y analicemos atentamente el neofascismo para que no nos coja desprevenidos y sin defensa alguna. Que nuestro trabajo de bases tenga en cuenta este peligro y se prepare en consecuencia. En nombre del Grupo por el Socialismo, les agradezco a todos su asistencia, su atención y espero que sigamos juntos el camino por una sociedad mejor. Todos contra el fascismo.